¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarles este martes 13 de diciembre. Muy gustosos de encontrarnos en este foro de la 89.5, la mera mera en la frontera. Y por supuesto, pues atento al devenir político que lo nacional hoy interesa y golpea y al mismo tiempo influye en todo el territorio nacional. Primero me refiero al asunto del avance en torno a la serie de leyes electorales que a petición del presidente de la República han avanzado en comisiones en el Senado. Hoy se tiene previsto el que suban a primera lectura y el jueves tal vez a segunda, a debate y a votación. Sin embargo, hay una serie de cuestionamientos que hacen ver que se está vulnerando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en dos vertientes. Primero, en el proceso legislativo y ya en el fondo estaríamos hablando de lo que establecen estos nuevas leyes, que al ser secundarias no pueden ir más allá de lo que manda la propia Constitución. Hoy el presidente de la República comentó que, por supuesto, la oposición tiene todo su derecho a inconformarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le recuerdo que la Corte es un tribunal constitucional y es precisamente el área que vela por el que no se vulnere el articulado de nuestra Carta Magna. Obvio, todo dependerá de qué sea lo que discuta y en su momento alegue los partidos o diputados o el tribunal o los consejeros del INE o las instituciones como tal, porque son los directamente afectados. Los diputados y los senadores, como parte del proceso, los afectados directos vendría siendo la institución, tribunal, Instituto Nacional Electoral, y podríamos pensar también en los consejeros y en los magistrados. Todos ellos estarían habilitados para recurrir a este tipo de, digamos, protocolos jurídicos de protección hacia lo que ellos consideran incorrecto. Pero vamos a darle tiempo al tiempo. Inclusive circuló un documento muy interesante en donde Ricardo Monreal, en su calidad de presidente del Senado de la República, daba cuenta de la cantidad de, digamos, aportaciones o renovaciones legales que estarían vulnerando la Constitución en diferentes artículos. Al hablar del Sistema Nacional de Elecciones, igualmente cuando se habla de limitar el material y temporal de las facultades reglamentarias del INE y de la emisión de sentencias del tribunal, igualmente cuando se habla de limitar a la plenitud de jurisdicción del tribunal en litigios para la elección de dirigentes partidistas y candidatos a cargos de elección popular. También se le limitan las sanciones a infracciones de la Constitución o a la legislación electoral. Se obliga al INE a entregar al Congreso propuestas de reformas a leyes electorales. Todas estas han sido señaladas como leyes anti o inconstitucionales. Se limitan las facultades constitucionalmente otorgadas a las OPLES, es decir, a los institutos electorales locales. Se eliminan las juntas distritales, son 300, y se crean órganos auxiliares temporales. Se reformula el procedimiento para designar funcionarios de casilla, introduciendo elementos discrecionales. Se habla también de eliminar la Secretaría Ejecutiva, la Junta General Ejecutiva, la Oficialía Electoral y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Se crea una comisión de administración integrada por 5 consejeros electorales con facultades ejecutivas. Se modifica en la ley las causas para la pérdida de registro de partidos políticos. Se otorga el financiamiento local a partidos nacionales que perdieron registro local. También se comenta en estos documentos que se transfieren votos, o más bien se establecen mecánicas para la transferencia de votos entre partidos políticos mediante candidatura común.
Se habla de duplicar el número de afiliados requerido para nuevos partidos. Se cambia la denominación del titular del Poder Ejecutivo Federal. Esta se desechó. Se habla del autogobierno indígena. Se habla de la paridad obligatoria para la integración de las cámaras del Congreso y de las acciones afirmativas para postular candidatos de grupos vulnerables. Se establece la destitución del actual secretario ejecutivo, la confirmación del titular del órgano interno de control y la ratificación de consejeros electorales. Se habla de las violaciones al procedimiento legislativo, se habla de la reelección inmediata, de la definición de la votación válida emitida y de la eliminación de la sala regional especializada. Todo esto, estos puntos que le acabo de comentar, que son 19, han sido señalados como violatorio de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ahora bien, en la Corte, para que una ley pueda ser declarada inconstitucional, se requieren de 8 votos en el mismo sentido de los ministros. Pero también hay que aclarar algo. Si se define que fue vulnerado el proceso legislativo, ya no se entrará al fondo de la discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucional de estas leyes, porque en sí el proceso legislativo está vulnerando eh, pues, el espíritu mismo de la existencia de las cámaras, llámese de senadores y de diputados. Entonces hay que estar bien atentos para saber hacia dónde se dirige, se distingue y se va este debate eminentemente jurídico. Bueno, y 2 casos que quiero platicarles de Morena. Primero, el de Tamaulipas. Resulta que ha tomado la decisión la dirigencia nacional de posponer el proceso para dar a conocer quiénes podrán ser finalistas y aspirantes a ser inscritos como candidatos, que solamente llegará uno, de Morena, a ocupar el Senado de la República. Amador González de la Cruz, me da gusto saludarte, bienvenido. Y ajustando esta cuestión política, pero ahora en el ámbito de lo que ya se viene de la senaduría, creo, justa Morena convocatoria por Senado. La Comisión Nacional de Elección del Partido Morena realizó un ajuste a la convocatoria al proceso interno de sección para la elección extraordinaria de senadores de Tamaulipas. Debido a la premura, la comisión determinó modificar las bases 2 y 7 de la convocatoria en primera fórmula de la senaduría que en un inicio fijó 12 y 13 de diciembre. Tendrá que aplicar los registros aprobados. Irá a conocer la candidatura propietaria y suplente, respectivamente. Con las modificaciones terminó que serán las únicas que podrán participar en los siguientes meses. Dichos cambios se llevarán a cabo respetando las etapas y el calendario del proceso electoral federal extraordinario. Y bueno, esto me gusta también de un partido nuevo que ha tenido a bien en los diferentes pues, convocatorias, diferentes eh, oficios que mandan, ¿no? Cambiar, verificar a última hora, no es nada fuera de lo normal, es un partido nuevo, un partido que, pues bueno, se equivoca en algunas situaciones, en este caso son pequeños errores administrativos donde se están cambiando conforme la situación en la que puede todavía solicitar, por ejemplo, convocatoria o donde había una cláusula que implicaba en aquel entonces
intenciones de este partido no dejan todavía muy claro cómo manejar todas estas situaciones políticas que se están dando, pero también hay que reconocer, como partido joven y en el poder, pues resulta en ocasiones tener que hacer algunos. Bueno, ¿y por qué sucedió esto? Valdría la pena preguntárselo. ¿Por qué por qué pospuso el partido de la Morena su candidatura a entender y conocer quién es el candidato al Senado de la República? Es que ayer estuvieron bastante ocupados. Y fíjese que estoy intentando reproducir en Facebook, que fue donde se subió, el video del subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, quien desconoce, y así lo dijo, la encuesta que habría dado a conocer la dirigencia nacional de Morena sobre el candidato o quien enarbolaría los destinos de este instituto político para la candidatura para la gobernatura en Coahuila. Resultó que Amador Guadiana, quien es senador de la República, resultó beneficiado. Debo decirles que Ricardo Mejía, en su calidad de subsecretario de Seguridad Pública a nivel nacional, pues ayer emitió un comunicado y dejó en claro que no reconocía a la encuesta que había dado a conocer Morena. Tuvimos la oportunidad de escuchar completo su discurso, pero ahora que lo estoy buscando en redes, al parecer ya lo borró, porque hoy el presidente de la República comentó que no es quien para mediar ni para ser árbitro en las diferencias, pero sí convocó a los actores que participaron en el sistema de encuestas para que acepten los resultados y que, bueno, pues se siga para adelante. Dice que no hablaría con Ricardo Verdeja, que usted sabe, está una vez a la semana está en las conferencias de prensa, dando a conocer avances sobre materia de seguridad pública y algunas investigaciones, más temas de la fiscalía, pero lo comenta el subsecretario de Seguridad y le dice, hay que aceptar los resultados. Y dice el presidente, yo creo en el método de la encuesta, para mí ese es el método idóneo. Dice, no siempre estaremos de acuerdo con los resultados, ya sea porque no nos llevamos bien con el otro candidato, el vencedor, o porque consideramos que estábamos mejor posicionados. Pero pues mejor que escuchemos una parte breve de lo que Ricardo Mejía ayer dejó en redes y que hoy ya no aparece. Para todos los líderes que nos han venido apoyando a lo largo de varias semanas y meses para ser nombrado defensor de la cuarta transformación en Coahuila. En primer término, quiero declarar mi absoluta lealtad y compromiso y he tenido lealtad y compromiso a los resultados que supuestamente llevan cada aquello se verá dudas de la manera como se levantaron. Y segundo, los resultados que supuestamente. En principio, la misma metodología que dio Morena para determinar
y estábamos en esta última etapa, que era el nivel de conocimiento, yo tuve 46%. Esto fue hace mucho tiempo. Desde luego, ya digo que yo tengo 50 filias que nos sitúan entre 50 y 60%. Bueno, es solamente una probadita porque es muy, pero muy probable que este discurso lo escuchemos ahora que se defina quién será el candidato o candidata al Senado de la República. Esto lo escuchamos, a lo mejor no de manera contundente, cuando Américo Villarreal resultó electo y Maquia Ortiz no aceptaba los resultados y los llevó a tribunales. Seguramente usted lo recuerda. Pues Morena continúa en esta dinámica de entredicho cada vez que selecciona una figura para competir en procesos electorales. Regresamos.